a una profundidad que yo quiera, afloró la vertical en este punto I. Y dije, bueno, a ver, ¿qué pasa si sobre ese punto I, además, pongo un sistema, hago coincidir el sistema de referencia? Pregunta, vale, no es, por el hecho de girar yo el sistema de referencia, ¿cambia la profundidad del elemento de interés? No. No. ¿Cambia la distancia relativa del punto de interés respecto del origen? No. No. Entonces, si no cambia esa distancia, ¿qué cree que le pueda pasar al esfuerzo? Bueno, más bien, sí, bueno, ¿cómo decirlo? No cambia, ¿verdad? En razón del giro. No por el hecho que yo me gire, la intensidad del esfuerzo que le va a llegar a suelito a una profundidad de interés, por el hecho de que yo me gire, ese esfuerzo no va a cambiar. ¿Están de acuerdo? O sea que se va a mantener constante. Pregunta, ¿sí se detecta esto? Con toda confianza, de favor, muchachos. ¿Sí? Porque estas cosas que me dicen sí, las deben tener siempre presentes, ¿eh? O sea, no perder de vista el suelo y no perder de vista que esas distancias en forma relativa no cambian. A ver, piénsenlo bien. Sí, piénsenlo bien. O sea, acuérdense, aquí como dicen en los pronósticos deportivos, los conceptos que vamos estudiando son más los que se acumulen en esta semana, y conforme se vayan acumulando más, todos deben estar vivos en los siguientes razonamientos. Así se va construyendo cada vez más esta disciplina de la mecánica de suelos. Es acumulativa. Ya entró nuevos conceptos, bueno, ya entraron más elementos de razonamiento y todos tienen un papel en los nuevos razonamientos. O sea, por eso es que a veces hay tanto que va a ETS, créanme. O sea, porque no, es que yo estaba acostumbrado a que nada más lo aprendí una vez y para siempre ya. No, mecánica de suelos no es así, es acumulativa. ¿Sí? Es acumulativa. Bien, entonces, que quede bien claro, giro y distancia relativa. ¿Sí queda claro en esos dos aspectos? Si giro el origen, no cambia el esfuerzo, no cambia el esfuerzo. Cambiarán las coordenadas, pero el esfuerzo no cambia. O sea, con un cambio de orientación, ¿sí?, no cambia el esfuerzo. Es decir, la orientación del sistema de referencia no tiene ninguna injerencia sobre el valor físico de esfuerzo que le llega al elemento cúbico diferencial del suelo a la profundidad a la que se encuentra. ¿Se entendió todo eso? Sí. Entonces, la distancia relativa, si se mantiene constante, no tiene por qué impactar en variación del esfuerzo que llega, donde se encuentra su suelito, a la profundidad que yo quiero. Bien. Entonces, únicamente cuando yo hago el cambio, quiero decir, el cambio de orientación, ¿sí?, el giro, cambiar a la X minúscula, la X minúscula cambiará. Ya lo pensaron. Eso es lo que yo quería. Que ya lo pensaron, que no se pueden con la inercia. A ver, va de nuez. El origen está ahí en mi mochila. ¿Sí? Y aquí se le ocurrió aflorar la vertical donde está solito. Aquí abajo, hasta allá abajo, que está solito. ¿Sí? Bueno, el hecho de que el origen gire, ¿cambió la distancia relativa con el punto de interés? No. La distancia relativa en absoluto no cambió. ¿Cambió la coordenada en X? Sí. La coordenada en Y minúscula, por supuesto. Sí. ¿Pero la hipotenusa? No. ¿Ya me entendieron ahora sí? La distancia es la hipotenusa, también así le llaman, ¿cierto o no es cierto? A la hipotenusa también le llaman distancia. ¿Sí? Entonces, no porque cambie la orientación del sistema, quiere decir que la distancia relativa entre dos puntos cambie. Podrá cambiar la X, la Y, pero
puede que la x cambie, la x disminuya, la y aumenta, pero al final de cuentas la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, independientemente de si tiene signo positivo o negativo la coordenada, la distancia debe mantenerse constante, o sea, porque es una distancia relativa. ¿Sí? Ok, ahora vamos a tener, bueno, entonces, cuando uno quiere calcular los esfuerzos que le llegan a suelito que aflora aquí en el punto I, dada una barra, entonces hay que descomponerlo en este caso, así como se ve, dos tramos. La quinceañera, valga la expresión, quedó aquí. ¿Sí se acuerdan de la quinceañera? El punto extremo de una barra o una parte de ella que corta forzosamente al eje X mayúsculo. ¿Sí? Entonces, si ya lo entendimos con un punto, con una línea, ahora vamos a tratar de entenderlo con un área. Con un área. Hablamos del concepto imagen elemental en clase anterior. Imagen elemental. Ahora voy a hablar de un rectángulo con un lado que se llama X minúscula y otro lado que se llama Y minúscula. ¿Sí? Entonces vamos a ponerlo así. Yo soy la X minúscula y yo soy la Y minúscula. A lo mejor en lenguaje de palabras, en la primaria nos lo enseñaron como el lado y el ancho. ¿Sí? Pero aquí lo vamos a llamar el lado X y el lado Y. ¿Sí? Un cuadrado, perdón, un rectángulo, será rectángulo tan solo porque yo lo vea de frente, detrás o de lado, o de arriba o de abajo. Cambiará la imagen, o quiere decir la esencia de ser un rectángulo tan solo porque yo me cambio de posición. No. El rectángulo es rectángulo por donde quiera que yo intente ver. Su esencia no cambia porque es algo externo, mi punto de vista, a ese objeto o esa figura. Bueno, entonces, son de las cuestiones que, pues eso se supone, profe. A ver, vamos a ver si se supone. Porque hay cosas que suponemos, pero que las pasamos desapercibidas, y al pasarlas desapercibidas no captamos en qué se basó nuestra mente para dar un cierto resultado, conclusión o razonamiento. Hay que ser más analíticos en este sentido. Bien, entonces voy a considerar esta figura rectangular en planta. El origen va a ser la esquinita de esa área rectangular, y allí, por mera coincidencia, aflora también la vertical que procede de suelito hacia arriba. Traducción, para que no se nos olvide, la esquinita es la quinceañera. Ahora sí ya me di a entender. La esquinita es la quinceañera. La esquinita es la quinceañera y la esquinita es la quinceañera de esa figura rectangular elemental. Pregunta, ¿se entendió esto? Acuérdense, conceptos acumulativos, acumulativos. Bien, entonces, este caso 3, ya en forma isométrica, lo veo aquí como la X, la Y y la sobrecarga de intensidad omega en kilopascal. Son kilonewtons sobre metro cuadrado y están en superficie. Y la esquinita, que es la quinceañera, es el punto. Bien, para este caso, quedamos en que no pierdan de vista el elemento cúbico diferencial de suelo. Aquí estoy yo, profe, yo. Respecto del origen, entonces está 0 en X, 0 en Y y Z como profundidad. ¿Queda claro? Parece que le quedamos nunca, todo lo demás son imágenes, son líneas, todo, pero aquí está, este es un ente, un ser, un elemento cúbico diferencial de suelo.
Dijimos que no hay que perderle la vista. Aquí estoy, véanme, no me pierdo de vista. No, ya te vimos, Uri. Para ese elemento cúbico diferencial del suelo, la expresión que nos permite calcular la intensidad del esfuerzo vertical se calcula como el producto de dos factores. Un omega cero, que se conoce como coeficiente de influencia, y lo otro, la intensidad de la carga. Es decir, la causa que va a sentir es aquí suelito como esfuerzo consecuente, la causa es la carga, el peso de la obra, y el resultado o efecto, o sea, qué tan apachurrado está suelito, es justamente dado por esta expresión. Ahora, quiero que quede claro, de favor, hay dos conceptos de ecuaciones, a ese grado lo desglosamos en mecánica de suelos. Una ecuación teórica, de naturaleza meramente abstracta y general, esa satisface las leyes de la lógica, pero no es suficiente para hacer un cálculo numérico. Las ideas generales las deja bien claras, pero ahí en una ecuación teórica no puedo meter valores numéricos de un caso particular. Cuando la ecuación teórica la desenvuelvo para tomar en cuenta los datos de un caso particular, esa ecuación teórica, general o conceptual, se convierte en una ecuación operativa. ¿Sí? La ecuación operativa no es otra cosa que la ecuación teórica, pero puesta en términos de que ya pueda sustituir ahí directamente la X, la Y, la Z y la intensidad de carga. Ah, mira, así aparece aquí. Ah, pues ahí sustituyes y da un resultado de interés. ¿Hasta aquí hay algún comentario o duda por parte de ustedes? ¿No? Bien. Para ilustrar este tipo de aspectos, evidentemente hay que desarrollar un ejemplo numérico. El coeficiente de influencia de esta ecuación que está aquí encerrada en el cuadrito es una ecuación teórica. Todavía yo necesito decir, bueno, ¿y aquí dónde meto la X? ¿Dónde le meto la Y? ¿Sí? Porque está claro que la sobrecarga pues está ahí en el segundo factor, pero la X y la Y no. Entonces, hay necesidad de plantear una ecuación que permita calcular dicho coeficiente de influencia. Esa ecuación resulta algebraicamente relativamente larga. Cuando esta situación de una ecuación relativamente larga, porque así resulta de un proceso matemático, para nosotros la idea de una ecuación operativa es de que evidentemente yo sustituya ahí cuánto vale la X, la Y, la W, y tenga la Z por supuesto, y sepa yo cuánto vale el esfuerzo. ¿Sí? El esfuerzo. Cuando la ecuación es grande, si bien es cierto, la idea de una ecuación operativa es clara, muchas veces como que no resulta tan práctica para hacer sustituciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando es la ecuación muy grande, se puede uno como ser humano equivocar. Entonces, esta situación se les planteó a los matemáticos y dijeron, ok, ingeniero, no quieres equivocarte, no te quieres enredar en sustituciones. Yo lo voy a hacer por ti, yo matemático lo voy a hacer por ti y voy a generar una gráfica de preproceso. Es decir, ellos, los matemáticos, le llaman un cambio de variable. Pero así, no verlo tan complicado tal cual sale, sino de una forma más reducida, más compacta, más esencial. Ese cambio de variable implica utilizar una literal m minúscula de mamá, definida como el cociente x entre z. Es decir, la m minúscula es una cantidad adimensional. Y la segunda cambio de variable es la n minúscula, ¿sí? Que va a estar definida como y entre z. Por lo tanto, si tu elemento cúbico diferencial solo tiene como coordenadas y tu carga una x minúscula, una y minúscula y la z, que son tres variables, ¿qué crees? De esas tres variables ya se lo convertí a dos. Nada más es la m y es la n. Entonces, cuando de tres cantidades ya se reduce a dos, evidentemente la expresión que define al omega cero
tiene necesariamente que reducirse, simplificarse, hacerse más fácil. Bien, estas gráficas de Hadoop, ¿sí? Ahorita lo voy a poner aquí a un lado, ¿sí? Para que tengamos idea. Yo me acuerdo que les había comentado que esas gráficas de Hadoop de favor las imprimieran, porque las íbamos a utilizar. Aquí está un eje vertical y aquí un eje horizontal. El eje vertical va a ser omega 0, igual aquí omega 0, que es la salida, y aquí va a ser la n, ¿sí? La n, y va a estar en escala logarítmica. Entonces aquí vamos a tener un valor de 10, un valor de 1, un valor de 0.1 y un valor de 0.01. Es adimensional. Y va a haber un conjunto de líneas de este tipo que parecen como fideo cabellín y que curiosamente son horizontales, o sea, son asíntotas horizontales. Cuando n vale 10, cuando menos o cualquier valor más grande, el valor de omega 0 se mantiene constante, ya no pasa. Es como si fuera su techo. Ya no pasa, hasta ahí llegó el techo, ya no pasa. Y curiosamente, aquí hay diferentes valores de M, M1, M2, M3, y así sucesivamente. La idea es que entremos con el valor de N, choquemos con el valor de M de interés, asociado a nuestro caso. Yo soy una vertical, yo soy una horizontal, y de ahí leamos el valor de omega 0, que representa nuestro caso particular, tomando en cuenta sus coordenadas X minúscula, Y minúscula y la ubicación particular del elemento cúbico diferencial del suelo en el eje vertical, que es la Z minúscula. Entonces, entro con la N de no, corto con la M de mamá, y donde choque, allí está el valor de W0, que es el coeficiente de influencia, es uno de los dos factores, ¿sí? Y el otro dato, pues, es la intensidad de la sobrecarga. ¿Qué quiere decir esta ecuación del rectángulo? Dice que la intensidad del esfuerzo vertical que le llega al elemento cúbico diferencial del suelo a la profundidad que se encuentre es directamente proporcional a la intensidad de la presión vertical que está puesta en la superficie del terreno. Entre más carga le pongas allá arriba, más se apachurra allá abajo suelito. Entre menos carga le pongas allá arriba, menos esfuerzo le llega suelito. Eso significa la dependencia directamente proporcional. Se traduce en un factor. En álgebra se traduce en un factor. ¿Quedó claro esta situación? Entonces, cuando hay dos factores, pues entonces, si la Z es más grande, el coeficiente de influencia se va haciendo más pequeñito. Sí, por supuesto, se va haciendo más pequeñito. Entonces, bueno, para ilustrar toda esta aplicación, estoy poniendo aquí en el pizarrón desarrollado un ejercicio en donde nos dice: calcule y dibuje la distribución de los esfuerzos verticales por sobrecarga para un elemento cúbico diferencial, es decir, aquí está el suelito, este elemento cúbico diferencial de suelo, ubicado debajo de la esquina. Es la solución elemental, debajo de la esquina de un área rectangular uniformemente cargada, y la intensidad en este caso vale 100 kilopascales. Es un valor arbitrario, es una constante si ustedes quieren, pero ese valor de 100, que es una constante, pues aparentemente, como dicen por ahí, se ve muy inocente y todo, es una constante, no espanta, ya no hay ecuaciones, ya está despejado, el valor numérico es 100, una constante. Pero ese valor de 100 en particular tiene un doble propósito: manejar porcentaje. Toda la intensidad de la carga es del 100%. Entonces, toda la intensidad de carga son 100 kilopascales. Entonces, la idea es saber cuánto vale el esfuerzo vertical que le llega a un elemento, o quiero decir, a varios elementos cúbicos diferenciales del suelo, ubicados a diferentes profundidades, como las que está aquí señalando.
0, 3, 5, 10 y 20 metros. ¿Sí? Yo quiero saber que conforme suelito cada vez y cada vez y cada vez está más profundo, qué tanta participación en esfuerzo vertical le llega como resultado o consecuencia, es decir, este esfuerzo que es el efecto, como resultado o consecuencia de la causa que es la intensidad de carga que se aplica en la superficie, en un área rectangular, con lado y ancho conocidos. Para que ustedes tengan idea, 100 kilopascales equivale en la vida real, digo, detalles más, detalles menos, a un edificio de 10 pisos de concreto hidráulico reforzado. Un edificio de 10 pisos. Bien. Bueno, entonces, una sugerencia que yo les había comentado en clases anteriores es que ahorita aparentemente es un ejercicio único, sencillo. Su mente la van a estar sugiriendo de mi parte, sugiriendo a que en paralelo vaya pensando en cómo hago el planteamiento de la solución del ejercicio. Si me van a llegar no uno, ni dos, ni tres ejercicios, me van a llegar cientos, cientos y cientos de casos. Entonces, cuando hay necesidad de efectuar cálculos abundantes, la mente entonces nuestra, sugiero, vaya planteando una forma sistemática de hacer ya en serie, de fábrica, al mayoreo, ¿sí? Al por mayor, pues, una serie de cálculos, para lo cual implica agrupar en la primera parte de la tabla, con este encabezado, a los datos, luego al conjunto de operaciones y luego el resultado de interés final. Datos, operaciones y resultados, porque esto a final de cuentas estamos pensando que lo haga el Excel. Y el Excel a la fecha, a pesar de que ya hay inteligencia artificial, no duden que el siguiente paso del Excel va a ser con inteligencia artificial. ¿Sí? Pero mientras no está esa versión, hay que meter los datos a mano. ¿Sí? Los datos a mano. Ok, podríamos generarlos sistemáticamente en cuanto a múltiplos o una operación. Eso también lo puede hacer Excel, pero no nada más poner un dato y ya lo hacen automático, todo para a como se ve una situación. No, eso todavía humanamente lo tenemos que hacer nosotros. Les digo, ya el día de mañana la inteligencia artificial, a ver, con un escáner, ahí está convertido en datos. No duden, a eso apunta la computación hoy día. Pero mientras, didácticamente, sí nos conviene organizar en 3 columnas o 3 grupos de columnas, datos, operaciones y finalmente la última que es el resultado. Entonces, para este caso de 15 metros en el eje X, 10 metros en el eje Y y la intensidad de carga 100 kilómetros sobre metro cuadrado, con esas profundidades 0, 3, 5, 10 y 20 metros, están aquí puestos en la tablita los datos, aparte de las sobrecargas, los datos para obtener el famoso coeficiente de influencia. Esos datos son 15 en X, 10 en Y. ¿Sí? Lo único que cambia es la profundidad Z, que son los que nos están pidiendo, 0, 3, 5, 10 y 20 metros. Por lo tanto, ya el proceso implica calcular la m minúscula de mamá como el cociente de x entre z y la n como y entre z. ¿Sí? Es decir, este enfoque que nosotros ahorita estamos realizando de cálculo corresponde a la solución gráfica haciendo uso de las gráficas de Fadley. Oiga, profe, yo quisiera recurrir a la ecuación operativa donde están explícitamente la X, la Y y la Z. Ah, sí, esa expresión es más grandecita que aparece en un archivo que yo les envié por ahí en electrónico que se llama cálculo de asentamientos.pdf en las páginas 20 y 21. Ahí aparece la solución con X y Y Z y aparece en función de una tangente en radianes. Toda vez que se utilizan funciones trigonométricas considerando álgebra, dichas funciones trigonométricas necesariamente están en radianes, los argumentos pues, de las funciones trigonométricas. Pero bueno, para no entrar en que si, es que yo lo metí en grados, y que yo lo metí en gradientes, y que no sé qué, bueno, entonces, ese tipo de consideraciones específicas, el autor de esta simplificación
ya lo tomé en cuenta. A ver, vamos a continuar. Algo más facilito. Traducción. ¿Cuánto es 15 entre 0? No me vayan a contestar como el grupo anterior. 15 entre 0 es 0. No. Indeterminado. Es indeterminado. ¿Sí? Es el valor de infinito. Ya sea 15 entre 0 o 10 entre 0, es una indeterminación matemática. Si ustedes meten a su calculadora, a ver calculadora, a ver si es cierto que dice el profe, 15 entre 0 o 10 entre 0. Marca error, ¿verdad? Significa entonces que nosotros, como personas, como seres humanos, hemos creado las calculadoras para que nos ayuden con los cálculos sistemáticos, pero cuando se puede, o sea, con cantidades finitas. No hemos programado todavía las calculadoras para que hagan operaciones con indeterminaciones matemáticas, porque eso ya es otro grado de abstracción que con todo respeto, una calculadora todavía no tiene suficiente chip ni memoria para hacerlo. Es algo que nosotros, los seres humanos, sí podemos hacer. Nosotros creamos las matemáticas y el álgebra, ¿no? Bueno, hay otra discusión que no me voy a meter. Que si las matemáticas ya estaban y las descubrimos o que si las inventamos. No, eso se lo dejamos a los chavos ahí de la SFEM, ¿no? Sigue la escuela de físico-matemáticas, el dilema, pues, ¿no? Esos dilemas existenciales, si las matemáticas ya existían y las descubrimos o las inventamos. No, nosotros somos usuarios de las matemáticas y con eso es más que tenemos para rato, pues, para acabar. Entonces, infinito y infinito. Traducción: 15 entre 3, 10 entre 3, 3.33. Muy bien. Siguiente: 15 entre 5, 10 entre 5, 2. 15 entre 10, 10 entre 10, 15 entre 20, punto 75. 10 entre 20, punto 5. Por lo tanto, aquí las personas que hayan traído sus gráficas de Hadoop impresas, primero localicen la imagen elemental, cada quien con su cada cual. Ha pasado en otros grupos de que utilizan otro caso de disolución cuando estamos hablando de este rectángulo. Oiga, no lo entendí porque a mí no me sale, ya no quiero estudiar CP. No es así tan simple, ¿no? Lleva una cierta lógica, es de sentido común. Pero bueno, entonces, pregunta, ¿ya se ubicaron en cuanto a las gráficas de Hadoop que sí vamos a utilizar? Tiene que ser la correspondiente a este caso que está aquí en isométrico. En la figurita parece como si fueran cuadritos, pues. Una redecita de cuadritos, pero bueno. Entonces yo les voy a preguntar, de favor, con base en la n de mamá igual a infinito, n de no igual a infinito, con esta tendencia de las gráficas de Hadoop, aquí la n de no es 10, pero cualquier valor más grande que 10, incluyendo al infinito, llega al techo, o sea, llega al máximo valor que está con n igual son 10. Y la n igual a infinito también está ahí marcada. El techo es la más grande y de ahí va reduciéndose en valor numérico hacia el eje horizontal, en la base. Entonces quiero preguntarles de favor, ¿qué valor leen la lectura gráfica del coeficiente omega 0 cuando m de mamá y n de rho valen infinito? Ahí yo debo de reconocer que este valor, ¿sí?, en las gráficas impresas no es 0.25, está muy cercano. Eso fue un error de litografía, ¿no? 3.25. Yo les pongo. Bien, a ver, entonces 0.25. Siguiente renglón: m de mamá 5, n de no 3.33. Según aquí está el resultado en la tabla, pero más vale que ustedes lo vean, no nada más que lo copien. ¿Cómo lo hicieron? ¿Quién sabe? No. Eso, la idea es que ustedes sean autosuficientes.
que lo puedan comprobar. 3.33. Conforme los vayan comprobando, me digan sí, el segundo está bien, el tercero, el cuarto y el último. ¿Cuál es? 5. El segundo, según que debe de dar 24.8. No, M. El resultado lo pueden checar M. a ojo, es .248 y ya multiplicado por 100 evidentemente da 24.8. Pero bueno, no me lo crean, chequen ustedes de favor y si hay algo que haya una diferencia sustantiva, avísenme y si no, pues dejamos esto, obviamente. Okay. Según sus compañeros del otro grupo ya lo hicieron, pero la idea es que ustedes lo hagan y lo comprueben. Profe, si no hay M, 5. Igual a 5 entonces se interpola. Ah. Y se interpola otra curva porque es una familia de curvas. Eso lo vi. El 5 están de acuerdo que está entre el infinito y el 3, por ejemplo. Y está más, el 5 está más cerca del 3 que del infinito, ¿están de acuerdo? Es lo único que, pues, en realidad, esa familia de curvas debería de verse como una gran banda. Pero si se cae, si la banda tiene un ancho muy grande, pues ¿cuál de todos los puntos dentro del sombreado? No, para eso están las diferentes curvas. 3 por 2. A ver, entonces, punto 248, a según. M3. ¿Sí o no? M3. Para cuando entonces la Z vale 3 metros de profundidad, el coeficiente de influencia omega 0 resulta en 240 y algo, ¿no? ¡Ah! ¡Oh! 224, Es dice el gráfico, profe. no le vamos a pedir 20 cifras. Digo, 1.24. Por favor, toda vez que ustedes, cuando hagan cálculos, y esto no es privativo de la SATEM, como ingenieros civiles, ya he elegido un sistema de unidades, a su vez elijan cuántas cifras decimales van a, con cuántas cifras decimales van a querer deseablemente su resultado. Traducción, si su resultado por el grado de presión dice, no, yo nada más quiero una cifra decimal, entonces súmenle 1 al 1, evidentemente les va a decir que durante todo su proceso de cálculo utilicen 2 cifras decimales. Y ya cuando esté hecho la última operación de su proceso de cálculo, entonces ya a ese resultado se vale quitarle la segunda cifra decimal y nada más quedarse con una, que era lo que originalmente ustedes escogieron. ¿Sí? Oiga, profe, pero ¿qué cree? Todavía me falta una última operación. ¿De una vez ya le puedo quitar y manejar una cifra decimal? Ah, bueno, ¿de qué se puede? Se puede. Pero aquí hay que ser congruentes. Si ya elegiste 2 cifras decimales durante todo el proceso, pues tienes que ser congruente desde la primera operación hasta la última. Traducción, lo que está diciendo el profe es que solamente tienen derecho a hacer el truncamiento de las demás cifras decimales que utilizaron en el cálculo y cerrarlo o redondearlo a la última cifra, si así lo decidieron por conveniencia desde el principio del cálculo. ¿Sí me di a entender? Sí. ¿Sí? Bien, entonces ustedes me dicen punto 248, punto 240, punto 230 y 0.176. Me dicen de favor si llegan a esos resultados o no. Chale, tampoco hay 1.5. Con toda confianza. Yo no le entendí nada, me lo Punto puedo venir a 230 lo voy a explicar explicar. aquí a mi hojita. Porque Sí, esta, ¿no? Porque es la mitad de estas dos. Serían 1. Este es 1. Pues agarra la de en medio, la que te queda en medio de las dos. Bueno, se interpola. ¿No te acuerdas que lo vimos en Mate 5? Con tangenciales. Se hace la calculadora, pones los datos y interpola. Necesito mi apunte. ¿Sí? Así se interpola para el dato exacto. Que agarras el dato de arriba y de abajo.
Y luego haces una variación de 1 o 2 dependiendo. Y la calculadora te da la Z o las 10 dependiendo. Pero ocupa refrescar la memoria. Ok, entonces, ¿coincidimos en estos valores de los coeficientes de influencia? Sí. Al hacer la multiplicación por la sobrecarga, que en este caso vale 100, obtenemos 25, 24.8, 24, 23 y 17.6. Entonces la gráfica que nos están pidiendo implica graficar la Z, eje vertical. Acuérdense, nunca pierdan de vista suelito. Suelito se encuentra a esta profundidad debajo del origen, ¿sí? O debajo de la quinceañera, como quieran verlo. Y el resultado, que es lo que a final de cuentas fue consecuencia de toda esta tablita. Entonces, la profundidad donde se encuentra suelito, el esfuerzo final que le llega, 25, 24.8, 24, 23 y 17.6. Estos puntitos los uno entonces con la línea roja que aparece aquí, ¿sí? Y estos esfuerzos están hechos de un cociente de una fuerza entre un área. Por lo tanto, el esfuerzo es una cantidad vectorial. Y las cantidades vectoriales, operativamente en ingeniería, las consideramos integradas por tres partes: magnitud, dirección, sentido. Ya cuando entra uno más al detalle en la mecánica de los materiales, les piden hasta punto de aplicación. Es decir, no es lo mismo comprimir que estirar. 0.5. Pero bueno, son pormenores. Entonces, la magnitud está dada por los números aquí en morado. La dirección está dada por las líneas verticales en rojo. Y evidentemente el sentido está dado por la puntita de la flecha. ¿Se entendió para todos? Si yo les pregunto, ¿por qué a la mujer dormida le llaman la mujer dormida? Porque está dormido. Porque está dormida, muy bien. ¿Algo más? Sí saben a quién le llaman la mujer dormida, ¿no? Bueno, a la montaña, volcán, como quieran llamarlo. ¿Y por qué creen que le hayan puesto la mujer dormida? Si es tierra, es roca, no es una persona. Porque se parece a una mujer, como decirlo a una mujer como si estuviera dormida. Ay, mira la cabeza y el cuerpo y los piecitos. La imaginación del ser humano. Oiga, profe, ¿por qué al cerro del elefante le llaman cerro del elefante? Porque parece un elefante, la silueta, mira su cabeza y la tronca, como si estuviera echado. ¿Y por qué al cerro de la tortuga le llaman cerro de la tortuga? Hay un cerro grandote y uno chiquito. Así lejos de esta puerta se parece una torre, le llaman cerro de la tortuga. Al cerro gordo, ¿por qué le llaman cerro gordo? Ay, pues parece que está gordo. O sea, la imaginación de las personas, ¿no? Bueno, esa imaginación de las personas, dice aquí que es el perfil, se llama perfil de incrementos de esfuerzos contra la profundidad. A alguien se le ocurrió decir, como esto tiene una tendencia de este tipo, asintótica con la profundidad, entre más profundidad se acerca más, pero es asintótica, o sea, nunca va a tocar la recta, se le dice la copa de esfuerzos, porque a alguien se le pareció que era una copa de esfuerzos. No van a decir, es que es una copa, entonces puedo tomar agua. No, es metafórico, pues, ¿no? Yo creo que estamos a la altura, y ya como adultos entender que es una metáfora. La risa, por supuesto, pero bueno, a veces los chavitos dicen, oye, ¿dónde está la copa? No, es chavito, está tiernita todavía. Pero bueno, pues sí. ¿Puedo borrarles esta gráfica de Fadón? Sí. Sí. Esta ya la superamos, ¿se acuerdan? Bien. Entonces, ahorita, aprovechando que todavía tenemos casi como media hora, podemos ver más ejercicios, ¿sí? Ahorita la idea es, ahora sí, plantear la ecuación generatriz. Hay dos tipos de ecuación generatriz. Una, la teórica, y otra, la operativa. Una ecuación generatriz teórica y una ecuación generatriz operativa. Entonces, voy a poner aquí un ejemplo.
aquí va a salir la necesidad de recordar quién es la quinceañera. ¿Sí? Regresemos a las figuras elementales. Aquí hay un rectángulo en planta donde aflora suelito en la vertical. Curiosamente es la esquina de la figura elemental. Donde aflora suelito, curiosamente es la quinceañera. Entonces, voy a poner aquí 3 rectángulos, el primer caso, otro rectángulo y otro rectángulo. Y este puntito, para que quede bien claro, el puntito está aquí. Ahí es donde aflora suelito en superficie, y de acuerdo a la figura elemental, donde aflora suelito en superficie, ahí está la esquina de un rectángulo. ¿Sí? Bien, entonces vamos a definir ya con este caso de las áreas rectangulares con carga vertical uniformemente distribuida en dicha área. Ahora sí ya tenemos los elementos completitos para plantear un método para establecer la ecuación teórica y después la ecuación operativa. Para lo cual, entonces, el método consiste en lo siguiente. ¿Sí? En el punto O de interés, va usted a trazar un sistema de referencia. Es decir, acuérdense que eso es una planta. Entonces, un eje X y un eje Y. Pero además no es cualquier sistema de ejes. Ya sé que son perpendiculares entre sí, pero vamos a buscar una orientación tal que dichos ejes X, Y sean simultáneamente paralelos o perpendiculares a las caras del rectángulo. Entonces, sobre este puntito que está aquí, trazo el sistema el Y y el X. El X es paralelo a esta cara y el vertical, el que está hacia arriba del pizarrón, es paralelo a esta cara izquierda y a esta derecha. ¿Quedó claro el primer paso? Sí. Sobre el punto O de interés, trácese un sistema de referencia con los ejes ya sea perpendiculares o paralelos a las caras del rectángulo. Ese es el paso 1. Paso 2. Trate usted de completar de todo el perímetro de la figura rectangular, trate de generar una malla interna, ¿sí? Trazando por cada una de las vértices, esquinas, formalmente se llaman nodos, trace usted líneas verticales y horizontales de tal suerte de reticular la figura de interés. Ahorita es un simple rectángulo, pero hay estos 3 casos y ahorita los vamos a resolver a qué implica todo esto. Entonces el segundo paso es reticular la figura poniendo, considerando que los vértices por ahí cruzan necesariamente más líneas, ya sea horizontales o verticales. Tercer paso, los vértices de esta retícula se van a bautizar con letras del abecedario. A, B, C, D. ¡Oh! Ese ya estoy, es la quinceañera. E, F, G, H. Es el paso 3. Noten ustedes que como consecuencia del paso 1 de trazar el sistema de referencia, se nos generan 4 cuadrantes. 4 cuadrantes. El 1, el 2, el 3 y el 4. ¿Sí? Un sistema ordenado tiene 4 cuadrantes en versión bidimensional, X, Y. Bien. El paso 4 consiste en bautizar los nombres de los nodos generados por la retícula del paso 2. Yo soy A, yo soy B, yo soy C, yo soy D, yo ya soy yo, E, F, G y H. Bien, y el siguiente paso es plantear la ecuación generatriz teórica. Traducción, si ustedes observan, aquí todavía yo no tengo medidas del rectángulo.
pero voy a plantear la ecuación generatriz que me permita a mí finalmente calcular, nunca pierdan de vista a solito su esfuerzo, pero considerando ahora estos 4 figuras rectangulares, a cómo salieron. ¿Sí? Entonces, para eso me sirve el concepto de los cuadrantes, 1, 2, 3 y 4. Traducción. Primer cuadrante, para que sea facilito, la contribución del primer cuadrante, aquí acuérdense de la quinceañera. La quinceañera tiene que estar en su fiesta, si no, no es quinceañera, no es fiesta de quinceañera. Entonces, el esfuerzo sigma z y de cajón, valga la expresión, aquí estoy, profe. Ahí está el punto. Para el cuadrante 1, ¿cuál es la figura rectangular que llega con vértice común, que es la quinceañera, a través de qué nodos? B de bueno, C y E. Y por supuesto el punto B de bueno, C y E. ¿Lo observan? Para el cuadrante 2. Ahora, ¿están de acuerdo que, valga la expresión, la quinceañera del cuadrante 1 es la mismita quinceañera del cuadrante 2? Entonces, en el cuadrante 2 está el mismo punto O, porque al final de cuentas, este es el punto sobre el que aflora la vertical que proviene del suelito que está allá abajo. Entonces, para el cuadrante 2, el rectángulo que se forma es, aparte del punto O, B de bueno, A, B de dedo. ¿Fácil, más o menos, o muy difícil? Fácil. Fácil. Cuadrante 3, ¿están de acuerdo que también en el cuadrante 3 hay otra quinceañera? Es la misma. Entonces está sobreponiendo los esfuerzos. La situación de sobreponer, yo la modelo con un signo igual. O sea, aquí hay justificación de cada término algebraico, pero también hay justificación de cada operación algebraica. ¿Sí? Bien, cuadrante 3 dice que es la contribución del punto O, la misma quinceañera O, el punto D de dedo, F y G de gato. D de dedo, F de Federico, G de gato. ¿Sí lo ven? El orden de los vértices no pinta para nada. Aquí lo importante es que estén los 4 vértices, que corresponden a la figura, si no, pues entonces de qué estamos hablando. Y cuarto cuadrante, O, G de gato, H de hueso, E de Erika, por decir. ¿No? ¿Sí queda claro? Esta es la ecuación generatriz teórica. ¿Se entendió? Ok, hasta aquí lo entendimos. Ay. Ya le ganamos 15 minutos, 17 minutos al grupo anterior. Quiero que entre todos hagamos un solito con este caso. Bien, para ello, entonces voy a utilizar el mismo plumón aquí café. Primer paso, sobre el punto de interés, que es la futura quinceañera, trazo aquí el sistema de el X, el Y. ¿Sí? Primer paso, que además paralelos y perpendiculares respectivamente a la figura que se genera. Conste, este es un punto cualquiera adentro, este es un punto cualquiera en el perímetro y este es un punto cualquiera fuera. ¿Sí? Empezamos primero de adentro, luego el perímetro y luego a ver qué pasa con uno de afuera. ¿Sí? ¿Vale? Ok, ahorita nada más son puros ejercicios, son puros aeróbics, pero sí, ahorita ya lo sé, pero si queremos estar en forma, es 1, 2, 1, 2, 1, 2, 200 lagartijas y vas a ver que sí te pones en forma. A ver, entonces, el sistema de ejes ya son paralelos y perpendiculares, ¿sí? Reticulo y dices, bueno, pues aquí no hay de otra más que así como se ve. Siguiente paso, los vértices. Siguiente paso, bautizar. A, B, C. Este ya es el punto O. A, B, C, D y E.
Por lo tanto, ¿cómo queda la ecuación generatriz? A ver, ¿tiene contribución el cuadrante 1? No. No. Ya vamos directamente. Ya sabemos que es, todos son Z y que tiene que estar aquí la quinceañera. El punto O. A ver, cuadrante 2. ¿Por cuáles vértices está definido el rectángulo con el que contribuye el cuadrante 2 a la quinceañera? A, A, B, C y... A, B, B y C. Okay. ¿Hay más contribución del cuadrante 2? No. No. Ok, después del 2 viene, o sea, porque el 1 están de acuerdo que no tiene contribución, entonces Ah. por eso no lo ponemos. Sí. Ya pasamos el 2, ahora vamos con el 3. ¿Cómo queda para el 3? La CD. quinceañera, por supuesto. No se les olvide, primero la quinceañera, luego la quinceañera, hasta el final la quinceañera. Si no es suficiente. CD. Entonces ese es CD. C, D, E. Ok. Me faltó, quedé justo respecto a la contribución del tercer cuadrante. Justo. Justo. Cuarto cuadrante. No hay nada. Tampoco. Ya no hay nada. Ahí se queda. Conste que no hay números, está claro el álgebra, el razonamiento. La contribución de cada cuadrante, ahí está considerada. Y todavía no hay números. Esa es una ecuación generatriz teórica. Ay, qué cansada nos estamos poniendo. Órale pues. Vamos, ¿qué onda con este caso? A ver, aplicamos el método otra vez. ¿Todo es el punto? Sí, ahí está. Aquí, ya está acá. Yo soy la Y, yo soy la X. Ahí está el sistema de X. Segundo paso, proyección a los ejes. ¿Vale? Proyección a los ejes. Y reticular. Ah, bueno, ahí está, de lujo. Ahora sí, genero los vértices. Tercer paso. Aquí, aquí, aquí. Bueno, yo ya soy yo, ¿eh? Y ustedes aquí tienen, no te preocupes, ya te consideran. Existan o no existan cargados, hay rectángulos. Ahora sí, bauticemos. A, B, C. Yo ya soy yo. Sí, ya, no te vamos a tocar. B, E, F, G y H. Ecuación generatriz para la quinceañera. ¿Cómo queda? Cuadrante 1. ¿Se toman en cuenta las proyecciones también? Todo. Todo lo que sí esté, sí se considera. Todo lo que no esté, no se considera. Sería A, B, C, D, A ver, entonces, a ver. E. A ver, primero la quinceañera. Y luego, me faltan 3 vértices. A, B, C, D y E. 3, no 4. A, B y D. A ver, A, B y D. Sí. ¿Así? ¿No se pueden restar? A ver, qué buena idea. Pues sería. Sí, ¿Sí se pueden restar? se deben de restar. ¿Por la proyección? Podría ser primero el esfuerzo de B, D, C y E menos el de A ver, A, B. a ver. ¿Qué más bien sería A menos A ver, B? Vamos, pues, a ver, ahí está el O. Ajá. A ver, Ajá. A ver, Allá lo dije. Sería el esfuerzo de ACE menos el esfuerzo de ABD. a ver. A, C, E. Acuérdense, cuadrante 1. Acuérdense de la pregunta clave. ¿Me pasé, me faltó o quedé justo? Ahí le faltó. Ahí se pasó. Me pasó. Entonces, ¿qué se hace cuando uno se pasa? Ah, sí. Se regresa. Se resta. No, le resta, pues. ¿Y qué le resta? ABD. ABD. Menos. Oh, acuérdense de la quinceañera. ¿Eh? Bueno, quinceañera y ABD. Luego, ABD. ABD. A, B, D. Ok. Con eso, tengo ya el primer cuadrante. Ajá. Ok. ¿Dudas? No.
Indica el segundo cuadrante. Es técnicamente lo mismo. Ajá. Segundo cuadrante. Ah, no, no hay nada. Pues no hay nada, entonces no puede Ah. ser nada. Ah, por eso digo que no Sí, hay nada. eso ¿Tercero? estábamos diciendo. Claro. Eso es lo Sí. que- Así lo No, pensamos. no nos oyeron. Órale, pues. ¿Tercer cuadrante? No hay nada. Ok. ¿Y el cuarto? ¿Qué pongo? ¿Más, menos? Más. ¿Multiplico? Más. Más. Ok, más. A ver. La quinceañera. Ok, sí, este es el cuadrante 4. Ok. La quinceañera, o sea, O. Luego es de F. No. DEH. F, F. H, menos. Eso. Ay, qué buena onda. FGD. La quinceañera FGD. F, G, D. ¿Sí? Sí. Ajá. Ay, todavía tenemos otros minutitos. Ah. ¿Dudas hasta aquí? Más lento, estamos respondiendo muy rápido. Sí, estoy un poco serio. Es más, a ver. A ver si es cierto, ¿eh? Por pensar. ¿Han visto edificios en esquina que tienen esa forma de L? Sí. Sí. Aquí se le ocurrió aflorar. Ah, es un punto cualquiera afuera. Ahí aflora. ¿Se puede o no se puede, profe? Sí, sí, Sí. se puede. Ok, a ver, pasos. Ejes. La X. La Y. Y por supuesto la quinceañera. ¿Vale? Ujú. Proyecciones. Proyecciones. Esto hace que la figurita quede completamente atrapada en una red. ¿Vale? Vamos a bautizar. Ah, perdón, así todavía me falta. Me falta por acá, perdón. Ajá, sí. Perdón. Ahí está. Bien, ahora sí, los nodos. Por cada renglón debe haber 4 nodos para que esté bien. Si no, no cuadran los cuadros. Pues. A, B, C. Ese ya es O. D, E, F, G. H, I, J, K. L, M, N y P. ¿Estamos? Ujú. Solito. Tienen que hacer un solito. Profe quiere ver un solito. Cuadrante 1. No hay nada. Traducción y no hay nada como lo pongo en números. Cero. Pues Cero. más, cero. Ajá. Cero. Cuadrante 2. 0. Cuadrante 4. Cero. A ver, entonces ahora sí, venga. Z es únicamente el tercer cuadrante. Empezaría con. La quinceañera. Sí, bueno, ciertamente la quinceañera. Órale pues. Pues con PL. A. A ver, PLA. PLA. Y luego. Me pasé, me faltó, quedé justo. Me pasó un Me montón. Se pasó. ¿Qué tanto me pasé o qué tanto le quito? Y ya después Ahí. le puedo. A ver, le quito la quinceañera con, A, B y G. Ajá. a ver, A, B y G de gato. No, A de G. D de dedo. B de bueno y D de dedo, así. no, A, D, G. Ah, perdón. A, D de dedo y G de gato. Ajá. Así. Ok. Y ahora hay que quitarle. Ya con eso todo junto, me pasé, me faltó, quedé justo. Le pasó. A ver, Se pasó. Es muy diferente que me pase que me pase. No, se pasó. No, le falta.
Bueno, ¿Por qué no, falta? no, sí le Se pasó. sigue pasando, ¿no? Sí Porque se hay que pasó. quitarle todavía estos pedazos de acá y los... Hay que ponernos de acuerdo. Bueno, primero. le faltan ¿Me ecuaciones. pasé o me faltó? Si me pasé hay que quitar. ¿Esta si qué me dice, faltó, hay profe? que poner. ¿Nos falta? ¿Se pasó? Se pasó. Me pasé. Entonces hay que quitar. ¿Qué le quito? Sí, ya sé. La ecuación teórica dice, pues quítale lo que le sobra. No, sí, eso es lo que Sí, pues sí. Sí, pero la idea es decir, bueno, ¿qué le sobra en términos de los nodos? Pues ¿Se ve? No sé, a ver cómo es. ¿Se ve? ADG es el... Pero con ADG ya estás quitando todo lo de arriba. Es que no puede ser así porque... ¿Sí, sí. Podemos poner un corchete y poner CNP y Adelante, por favor, para todos tener la misma Ajá, idea, déjame por salgo, favorcito, guaso. por favor. Esto es un corchete, muy bien. Ya, la Hay que neta, ya no agrupar. sé qué estamos bebiendo. Hay que agrupar las Yo ideas. necesitaba, Ya, usted Hay quítalo, que profe. manejarlas como bloques. necesitaba colorearlo para saber qué quedó. Manejarlos por bloques. Sí, sí, es que como que hay que rellenar para saber cuáles hay que quitar, ¿no? Estamos utilizando esa misma idea en un concepto que se llama recursivo, un pensamiento recursivo, así se llama. Y quitar todos estos, ¿no? Estos de aquí. Quitamos esto Con de este aquí. planteamiento me pasé, me faltó, quedé Hay que justo. quitar también este de aquí. ¿No? ¿Cómo? Si ¿Qué me quitó? falta, ¿Qué quitaste, a Ivonne? ver, este es un signo menos ajá, y este es más. O sea que los puedo cambiar y no pasa nada. De C, orden, pues. Ajá. CNP. Ok. A ver, y ya con esto que Pero, escribió su güey, compañera, ¿qué me quitaste? pasé, ADG. me faltó, quedé Sí, ahí. pero es que con CNP está quitándole Con todos los de la CNP esquina. Está quitando un cachito de aquí. Ajá, pero es que ¡ah, sajaje, karate! Por eso digo. Ah, Yo entendí. no, es cierto, ¿eh? Hay que quitarle este cachito de aquí. A ver, para que todos vean. Hay que quitar este de aquí, ¿no? Sí, pues, Este es Ajá, el ahora que hay que falta. quitar ese cachito de a aquí. ver. El cuadrito de aquí se puede considerar igual que este. No. Son diferentes. Y hay una cuestión la quinceañera. Entonces, ¿Sí me ven, verdad? hay que hacer otro. Ok, ¿viste? No, Pues hay que sumar todo este y no restarle este, ¿no? Como que dijo está la quinceañera. ella. No se vale. hay que Sería PLD PLD. menos... Sí, acuérdense. No, pero MLH. PLD ya no estás No tiene que considerando la contar quinceañera. Ah, sí. No, Mira. no, ¿verdad? No, A todo no, nos falta un cuadrito. por eso les preguntaba si se consideraban iguales. No, la quinceañera tiene. Es su fiesta. Pero Entonces, ¿cómo ¿Quieres es? llevar de tarea? sí, Hoy es lunes, el miércoles. Antes de que empiece, cosa,